En 1981, un restaurador del Museo de Asia Anterior de Berlín estaba catalogando un fragmento que llevaba casi un siglo sin publicarse. Era pequeño, apenas del tamaño de una baraja pequeña. La ficha de catálogo de la excavación original de 1899 lo describía simplemente como tablilla rota, procedencia incierta, posible texto médico. Nadie la había traducido correctamente. Nadie la había relacionado con nada. Permaneció guardada en un cajón durante 90 años porque la escritura cuneiforme estaba lo suficientemente dañada como para que los primeros asiriólogos supusieran que no valía la pena estudiarla. Entonces, un estudiante de posgrado llamado Andreas Fuchs la solicitó para una tesis sobre terminología médica acadia. Y lo que encontró en aquel cajón no era un texto médico. Era una descripción física, un inventario detallado, metódico y casi clínico de un ser al que la tablilla llama los que descendieron. Altura, estructura ocular, tono de piel, densidad ósea y forma de moverse. Fuchs publicó una breve nota al respecto en una revista regional en 1983. Casi no recibió atención fuera de un reducido círculo de especialistas. Sin embargo, la descripción de aquella tablilla coincide, en algunos lugares casi palabra por palabra, con algo completamente diferente. Algo escrito siglos después, en otro idioma, por personas que no tenían acceso a la escritura cuneiforme sumeria. Vamos a analizar exactamente lo que dice la tablilla, siguiendo el mismo orden en que aparece escrito. Después explicaremos por qué esa coincidencia no debería ser posible si todo esto fuera simplemente un mito. Antes de entrar en el contenido de la tablilla, es necesario comprender el contexto en el que se encuentra, porque sin ese contexto, la descripción por sí sola parece ficción. Mesopotamia produjo miles de tablillas de arcilla entre aproximadamente el año 3200 a.C. y la caída de Babilonia. La mayoría son documentos cotidianos, registros de impuestos, inventarios de grano y contratos matrimoniales. Sin embargo, una categoría más pequeña, quizá una de cada varios cientos, trata sobre lo que los textos llaman los Anunnaki, un término que se traduce aproximadamente como aquellos que descendieron del cielo. Los Anunnaki aparecen en múltiples tradiciones textuales independientes: la epopeya de Atrahasis, el Enuma Elish y las listas de reyes de Sumeria, Akkad y, posteriormente, Babilonia. Se los describe como seres que tenían autoridad sobre los humanos, que crearon o modificaron a los primeros seres humanos para que trabajaran y, de manera fundamental, que tuvieron descendencia con mujeres humanas. Ese último detalle es la parte que la mayoría de las personas pasa por alto, porque los textos no se limitan a decir que los Anunnaki existieron. También describen una segunda generación, un linaje híbrido. Y ese linaje híbrido es lo que describe la tablilla de Berlín. Actualmente, la tablilla está catalogada como VAT 8917 y se conserva en la colección de Pérgamo de Berlín. Está escrita mediante una combinación de escritura sumeria y acadia, lo que la sitúa en un periodo de transición, probablemente entre los años 1800 y 1600 a.C. Esto significa que quien la escribió probablemente estaba copiando una fuente oral o escrita mucho más antigua. La tablilla está dividida en aproximadamente 14 secciones legibles, a las que los especialistas se refieren actualmente como entradas descriptivas. Cada una aborda una característica física o conductual diferente. Las primeras 6 entradas se ocupan de la estatura y la constitución física. Las 4 siguientes describen las características del rostro y de la piel. Las entradas restantes explican su comportamiento, su movimiento y lo que el texto denomina la marca de su origen, a la que llegaremos más adelante. La primera entrada es la que se cita con mayor frecuencia, porque la cifra que contiene es extremadamente específica. El texto indica una medida de altura utilizando el sistema mesopotámico de codos. Cuando los investigadores convierten esa medida a unidades modernas, el resultado se encuentra entre 11 y 12 pies.
No se trata de una cifra redonda ni de una descripción imprecisa como muy alto. Es una medida concreta, escrita de la misma forma en que un escriba habría registrado la altura de un muro o la profundidad de un canal. La segunda entrada describe las proporciones y afirma que las extremidades eran largas más allá de la medida de los hombres. Esto sugiere no solo una mayor altura general, sino también una diferencia en las proporciones corporales. Brazos y piernas más largos en relación con el torso de lo que cabría esperar en un simple caso de gigantismo humano. Las entradas tercera y cuarta se ocupan de la estructura ósea. Y aquí es donde la tablilla se vuelve extraordinariamente específica para tratarse de un documento tan antiguo. Describe un arco superciliar más pronunciado de lo habitual, una mayor anchura de los hombros y algo que se traduce como doble fuerza en la espalda. Algunos investigadores interpretan esa expresión como una referencia a una estructura ósea más robusta, o a una diferencia real en la estructura de la columna vertebral. No vamos a fingir que sabemos exactamente qué significaba esa frase para un escriba de la Edad del Bronce. Pero sí sabemos que los escribas que registraban medidas cotidianas no solían recurrir al lenguaje poético. Cuando esta tablilla quiere describir algo corriente, utiliza términos corrientes. Solo cuando describe a estos seres, el vocabulario cambia y se vuelve más cuidadoso y deliberado, como si el escritor intentara encontrar palabras para algo que no podía describir mediante el vocabulario habitual. Antes de continuar, necesito detenerme un momento, porque lo que estoy a punto de contarles se vuelve considerablemente más oscuro. Hace tiempo comprendí que una parte de esto no puede explicarse por completo en un formato de video. El análisis completo de las 14 entradas, las medidas de la tablilla, los pasajes traducidos y la comparación paralela con el texto posterior escrito en un idioma completamente diferente están reunidos en un documento escrito. El enlace se encuentra abajo. Ahora continuemos. La quinta entrada se centra en el rostro. Esta es la parte que suele inquietar más a las personas cuando la escuchan en voz alta. La tablilla describe los ojos mediante un término cuya traducción más aproximada sería del color del fuego o ardientes, acompañado por una segunda expresión que señala un brillo inusual, casi como un resplandor. Considerada de manera aislada, podría tratarse de una licencia poética. Los textos antiguos utilizan imágenes relacionadas con el fuego constantemente, pero la entrada no termina ahí. Especifica que los ojos eran anchos más allá del rostro humano. Esto sugiere una diferencia en el tamaño o la separación de los ojos con respecto a un cráneo humano normal, no únicamente una diferencia de color. La sexta entrada describe la piel mediante una palabra que ha sido traducida de distintas maneras según cada especialista. Las traducciones van desde pálida como el hueso hasta del color de un cielo despejado. Sin embargo, todas las interpretaciones llegan aproximadamente a la misma conclusión: una piel notablemente más clara que la de la población de los alrededores. En el contexto mesopotámico, donde la población tenía naturalmente tonos de piel que iban del oliva al marrón, esta característica habría resultado evidente de inmediato. La séptima entrada es más breve, casi un fragmento, pero describe el cabello mediante un término que algunos especialistas relacionan con una cualidad metálica. Sería algo más cercano a brillante como el cobre que a cualquier color natural de cabello humano habitual en la región. Al unir estas descripciones, comienza a formarse una imagen coherente a través de 4 entradas independientes: una altura inusual, proporciones inusuales, una densidad ósea inusual, y después, un rostro descrito mediante características que no coinciden en absoluto con la población local: ojos brillantes o resplandecientes, piel pálida y cabello de tonalidad metálica. Si se tratara de una sola entrada, podría descartarse como una exageración del escriba, pero la tablilla continúa desarrollando la descripción, entrada tras entrada. Cada una añade información en lugar de repetir lo que ya se había dicho. Así no es como suelen funcionar las exageraciones en los textos antiguos.
La exageración repite. La descripción acumula. Y esto acumula detalles. La octava entrada deja de centrarse en la apariencia y pasa al comportamiento. Esto es importante porque cambia el tipo de prueba que estamos examinando. Afirma que esos seres no se cansaban como se cansan los hombres, y que no necesitaban descansar ni dormir en la misma medida que los humanos. La novena entrada describe su movimiento mediante una expresión que se traduce aproximadamente como veloces más allá de la carrera de los hombres. Una vez más, podría tratarse de una descripción poética, salvo porque está acompañada de un indicador similar a una medida, aunque esa parte de la tablilla está dañada y solo puede leerse parcialmente. La décima entrada es la que Fuchs señaló como la más importante en su nota original de 1983. Describe lo que el texto denomina la marca, una señal física presente en todos los miembros de este linaje y situada, según la tablilla, sobre la frente, entre los ojos. La descripción resulta frustrantemente imprecisa en cuanto al aspecto real de la marca. Solo señala que era constante y lo suficientemente visible como para considerarse una característica de identificación. Las entradas undécima y duodécima se ocupan de la reproducción y la descendencia. Esta es la sección que relaciona de manera más directa la tablilla con el conjunto más amplio de relatos sobre los Anunnaki. El texto afirma que los descendientes de estos seres y las mujeres humanas no siempre heredaban la totalidad de esas características. Esto significa que el linaje híbrido no era uniforme. Algunos descendientes, según la tablilla, mostraban la altura y los ojos, pero no el tono de piel. Otros mostraban únicamente el tono de piel. Este detalle es enormemente importante porque sugiere que los escribas no estaban describiendo un único arquetipo mitológico. Estaban describiendo algo que, ante sus ojos, parecía una población reproductiva real con rasgos heredados variables. De la misma forma en que se describiría la variación dentro de cualquier linaje biológico. Así no es como suelen funcionar los mitos. El mito tiende hacia la uniformidad y el arquetipo. La herencia variable es una observación biológica, no un recurso narrativo. Las últimas dos entradas legibles describen la esperanza de vida y lo que la tablilla llama los largos años anteriores al debilitamiento. Afirman que los miembros de este linaje vivían durante periodos muy superiores a la duración normal de la vida humana, pero que esa ventaja disminuía con el paso de las generaciones, a medida que el linaje híbrido continuaba mezclándose con la población humana. Según el propio relato de la tablilla, cuando fue escrita, esa característica ya estaba desapareciendo y se estaba volviendo cada vez menos frecuente. Esto coincide con algo a lo que regresaremos más adelante en el video. La idea de que lo descrito no era un estado sobrenatural permanente, sino algo más parecido a un rasgo genético que se diluía a lo largo de generaciones sucesivas. Aquí es donde la tablilla deja de ser simplemente interesante por sí sola y comienza a resultar verdaderamente difícil de explicar, porque la descripción que acabamos de analizar punto por punto, la altura, el color de los ojos, el tono de piel, la marca sobre la frente, la herencia variable y la larga esperanza de vida que disminuía con el tiempo, vuelve a aparecer. No aparece en otro texto mesopotámico, ni en algo sobre lo que hubiera podido influir un escriba sumerio. Aparece en el libro de Enoc. Este texto fue compuesto, en la forma en que lo conocemos, aproximadamente entre los siglos III y II a.C., más de 1000 años después de que se escribiera la VAT 8917. Fue escrito en un idioma diferente, por una cultura distinta, y dentro de una tradición religiosa completamente diferente. El libro de Enoc describe a los vigilantes, un grupo de seres celestiales que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. De esas uniones nacieron unos descendientes a los que el texto llama los Nefilim, y la descripción física que ofrece Enoc coincide con la tablilla de Berlín con un grado de especificidad difícil de descartar como una simple coincidencia.
Enoch describe a los descendientes como gigantes cuya altura era de 300 codos. Se trata de una cifra evidentemente exagerada en la forma final que alcanzó el texto. Sin embargo, las capas más antiguas de la tradición enoquiana, conservadas en fragmentos arameos encontrados en Qumran, emplean un lenguaje más moderado y más cercano al de la tablilla Vat. Los fragmentos de Qumran describen unos ojos que brillaban como los cielos, y una piel caracterizada por una palidez inusual, y, de manera fundamental, mencionan una marca relacionada con el linaje que los comentarios rabínicos posteriores vinculan con una señal visible portada por los descendientes de los vigilantes. Esta es la parte que debería obligarnos a detenernos. Los escribas sumerios y acadios que redactaron la Vat 8917 no tenían acceso a unos fragmentos arameos de Qumran compuestos más de 1000 años después. Los escribas judíos que terminaron poniendo por escrito el material enoquiano, hasta donde puede demostrar cualquier historiador perteneciente a la corriente académica dominante, tampoco tenían acceso a una pequeña tablilla de un estante médico, inédita y guardada en el archivo de un templo mesopotámico. Se trata de dos líneas de transmisión diferentes. Sin embargo, describen al mismo ser siguiendo el mismo orden de características físicas y llegan a la misma conclusión sobre una herencia variable que desaparecía progresivamente. Antes de continuar, deténganse un momento. Lo que acaban de escuchar sobre la coincidencia entre la Vat 8917 y la tradición enoquiana es la parte que lo cambia todo. Pero solo puede comprenderse completamente cuando se coloca por escrito junto a los idiomas originales, la notación sumeria frente al arameo, entrada por entrada, la marca sobre la frente y la desaparición progresiva de los rasgos a lo largo de las generaciones. Todo se encuentra explicado en el documento enlazado abajo. Tómense 5 segundos ahora mismo, consíganlo y regresen, porque lo que sigue se basa directamente en esa información. El enlace está en la descripción. Hablemos ahora de lo que significaría realmente una herencia que se desvanece si se toma en serio, en lugar de descartarla como un mito. En la genética moderna, cuando dos poblaciones diferentes se reproducen entre sí, puede producirse lo que se denomina vigor híbrido en la primera generación. En algunos casos, esto genera descendientes con características más extremas que las de cualquiera de sus progenitores. Sin embargo, durante las generaciones siguientes, a medida que ese linaje híbrido vuelve a mezclarse con la población más amplia, sus características distintivas se diluyen. Los rasgos recesivos desaparecen, salvo que exista una presión selectiva continua o que el linaje original siga reproduciéndose internamente. Ese es exactamente el patrón que describen tanto la Vat 8917 como el material enoquiano. No describen una raza sobrenatural permanente, sino una población híbrida, cuyas características distintivas se volvían menos frecuentes con cada generación, a medida que sus miembros se mezclaban con el conjunto más amplio de la población humana. Francamente, se parece más a una descripción de genética de poblaciones que a un relato mitológico. Y esto resulta incómodo para cualquiera que haya comenzado a ver este video esperando encontrar únicamente folclore. Existe una segunda parte de la historia que casi nunca se discute fuera de los círculos especializados. Está relacionada con un término sumerio que aparece en varios textos vinculados con los Anunnaki, la palabra Lulu, que los especialistas traducen como trabajador primitivo o ser mezclado. En la epopeya de Atrahasis, el dios Enki propone mezclar la esencia de una deidad menor con arcilla o, según algunas interpretaciones, con el material genético de un ser ya existente, para crear una clase trabajadora. El texto afirma explícitamente que esta creación implicaba la combinación de dos fuentes biológicas distintas. No se trataba simplemente de moldear la tierra e insuflarle vida, como se presenta en versiones posteriores y más suavizadas del relato. Si la Vat 8917 describe las características físicas de los propios Anunnaki y la epopeya de Atrahasis,
Describe un proceso deliberado de mezcla genética para crear trabajadores humanos. Entonces, los Nefilim, los descendientes híbridos de los Anunnaki y las mujeres humanas descritos posteriormente, representarían una segunda mezcla mucho menos controlada. Esta vez, no habría existido la dilución deliberada que aparentemente formaba parte del acontecimiento de creación original. Eso explicaría por qué los Nefilim son descritos en casi todos los textos que los mencionan como seres inestables, de tamaño excesivo y, en última instancia, como una población de corta duración. En cambio, los seres humanos corrientes, producto de la primera mezcla controlada, sobrevivieron y se estabilizaron. Los escépticos señalarán, con razón, que una descripción escrita, por muy específica que sea, no constituye una prueba física. Por eso, examinemos lo que aporta la arqueología real, porque existe más información de la que suele suponerse, aunque ninguna de estas pruebas sea concluyente por sí sola. Desde finales del siglo XIX y de forma esporádica durante el siglo XX, las excavaciones realizadas en el Levante y en partes de Mesopotamia encontraron restos óseos que los informes de campo describieron como anormalmente grandes. La mayoría de estos hallazgos son anteriores a las normas arqueológicas modernas. Fueron documentados de manera deficiente y, en varios casos registrados, se perdieron, fueron destruidos o simplemente no fueron conservados por instituciones que no tenían interés en catalogar algo que no encajaba con la narrativa histórica esperada. Esta es una de las cuestiones que más frustran a los investigadores de este campo. La cadena de custodia de esos hallazgos está rota. No porque los descubrimientos originales fueran falsos, sino porque ninguna autoridad de la época consideraba que los restos óseos de tamaño excesivo justificaran el costo de su conservación. Uno de los casos mejor documentados procede de un informe de excavación de 1936 realizado cerca de las ruinas de la antigua Laquis. El informe describe un esqueleto con medidas de fémur compatibles con una altura en pie muy superior a los 7 pies, junto con un arco superciliar notablemente pronunciado. El informe se conserva en los archivos, pero los restos nunca fueron trasladados a la colección de un museo importante y se consideran perdidos. Durante el siglo XIX aparecieron informes similares en excavaciones de montículos indígenas americanos en el Valle de Ohio. En varios yacimientos, topógrafos relacionados con el Instituto Smithsoniano documentaron esqueletos de entre 7 y 8 pies. Sin embargo, muchos de los ejemplares originales desaparecieron de los registros institucionales a comienzos del siglo XX. El Instituto Smithsoniano ha negado públicamente la existencia de cualquier operación organizada de ocultamiento. Atribuye las desapariciones a las deficientes normas de conservación de registros habituales en la arqueología del siglo XIX. Los críticos de esta explicación señalan que una mala conservación de registros no suele provocar la desaparición completa de una categoría entera de hallazgos inusualmente coherentes procedentes de decenas de yacimientos independientes. Más allá de las afirmaciones relacionadas con esqueletos, existe otra categoría de pruebas más fiable que merece ser mencionada: las representaciones artísticas y escultóricas del propio registro mesopotámico. Numerosos sellos cilíndricos y relieves de los milenios 3 y 2 a.C. representan figuras notablemente más altas que los seres humanos que aparecen a su alrededor en la misma escena. Los especialistas suelen interpretar esta elección artística como una convención visual destinada a indicar una condición divina o real, no una altura literal. Probablemente esta explicación sea correcta en la mayoría de los casos, pero Labat, 8917, ofrece algo que esas representaciones no poseen: una afirmación numérica explícita, escrita con el mismo tono objetivo que los escribas utilizaban para registrar medidas cotidianas.
no está escrita con el estilo exagerado y simbólico empleado en la propaganda real o en el arte religioso. La diferencia es importante. Es la diferencia entre una cultura que utiliza una convención artística para representar una posición social y una cultura que registra lo que consideraba un hecho físico literal. Esto nos lleva a preguntarnos por qué una tablilla tan importante permaneció clasificada erróneamente como texto médico en el sótano de un museo durante casi un siglo. Una parte de la respuesta es bastante ordinaria. A finales del siglo XIX, la asiriología era una disciplina joven que trabajaba con una enorme acumulación de materiales, poco personal y ningún sistema de catalogación digital. Los errores ocurrían constantemente. La mayoría de las tablillas clasificadas de manera incorrecta continúan así, simplemente porque nadie tiene tiempo de volver a examinar cada cajón. Pero existe otra parte de la respuesta que resulta menos cómoda. En correspondencia privada, citada posteriormente por otros investigadores del campo, Andreas Fuchs señaló que su publicación de 1983 casi no generó interés entre la comunidad asiriológica general. Esto ocurrió a pesar de la evidente importancia de una tablilla que coincidía tan estrechamente con el material enoquiano. Cuando se le preguntó directamente al respecto en una entrevista de la década de 1990, Fuchs habría dicho que relacionar textos mesopotámicos con el folclore de los Nefilim era, en sus propias palabras, una forma rápida de perder credibilidad académica. También afirmó que la mayoría de los especialistas serios de ese campo evitaban activamente el tema debido a la manera en que era recibido cuando salía de los círculos académicos y entraba en los medios populares. Esa actitud de evitar el tema tiene un costo real. Significa que un documento con semejante grado de especificidad, conservado en una de las colecciones museísticas más respetadas del mundo, ha recibido un único análisis académico serio en más de 40 años. Una breve nota de revista de la que la mayoría de las personas interesadas en este campo ni siquiera ha oído hablar. Si se compara esta situación con la intensidad con la que se estudian, se contrastan y se publican otros descubrimientos mesopotámicos cuando tratan temas considerados seguros dentro de la corriente académica dominante, la diferencia resulta evidente. No se trata necesariamente de una gran conspiración. Parece más bien una forma de aversión institucional al riesgo. Los especialistas protegen sus carreras evitando cualquier asunto que se aproxime demasiado a las teorías de los antiguos astronautas, incluso cuando el trabajo filológico subyacente es sólido. Pero el efecto es el mismo en cualquier caso. El público casi no ha tenido acceso a una de las descripciones físicas más específicas del linaje de los Nefilim que existen en el registro histórico. ¿Qué significa realmente todo esto si se toma literalmente, en lugar de descartarlo sin más? En primer lugar, significa que la separación entre la literatura religiosa una tablilla que registra medidas físicas con el mismo tono administrativo y objetivo utilizado para documentar envíos de grano, no representa a una cultura escribiendo poesía sobre sus dioses. Representa a una cultura que documenta algo que consideraba un hecho literal y observable, de la misma manera en que documentaba la profundidad de los canales o las obligaciones fiscales. En segundo lugar, significa que la tradición de los Nefilim no fue inventada por escribas hebreos posteriores mediante su imaginación, ni fue tomada de la mitología mesopotámica en un sentido simbólico e impreciso. Significa que probablemente